por medio, ¿verdad?, de permanecer en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Esa fe, ¿verdad?, que podemos decir que fue por medio de Abraham, por medio del Hijo de la promesa, ¿verdad?, por la cual podemos disfrutar de la gracia hoy día de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y dice así la palabra. Capítulo 8, sí, Juan capítulo 8, versículos del 31 hasta el 38, vamos a leer. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Dios mío. Señor, que tú te glorifiques, como dice tu palabra, así en el cielo como en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y dar felices a todos los padres. Le damos la enhorabuena. Amén, desde aquí. Aleluya. Bueno, dice, ¿verdad?, en el Salmo número 1 nos habla la palabra y nos dice: bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice?, medita de día y de noche. Entonces hay una bendición, hay prosperidad, hay gozo, porque, hermano, estar meditando en la ley de Jehová y ser oidor y hacedor de la palabra nos trae unos beneficios para nuestras vidas, sobre todo para la familia. Amén. Una familia donde no reina Cristo es una familia destruida, desgraciadamente. Es así. No tardan ni 48 horas en separarse. Lo digo porque es la verdad. Entonces necesitamos, hermano, que Cristo sea el centro de nuestra vida, que Cristo reine, ¿verdad? Y Cristo no solamente que reine, sino que permanezca. Amén, que permanezca. Aleluya. Nos dice en el versículo 8:30, dice: y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos, dice la palabra. Lo que sigue muestra que esta no es una fe salvadora, salvística, sino solamente una creencia intelectual sin amor por Cristo. Entonces, nos dice muy claramente, ¿verdad?, que es una religión más cuando no llegamos nosotros a creer en la verdad absoluta de Dios. Y en aquel tiempo los religiosos, ¿verdad?, unos creían, otros no creían. Pero lo cierto es que la Biblia dice: por su fruto lo conoceréis. Los frutos cantan, hermano, lo que es una persona. Los frutos cantan si Dios vive en tu vida realmente o no. Necesitamos, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, amén, si vosotros permaneciereis en mi palabra, la verdadera fe permanece y persevera en seguir las enseñanzas de Cristo. Ahí permanece realmente la fe, en las enseñanzas, en poner, como hemos dicho al principio, en práctica su palabra. De nada sirve saber tú la Biblia
si no pone en práctica la palabra. De nada. Será un libro más, una aventura más que has oído. Pero hermano, cuando la palabra de Dios, ¿verdad?, produce el efecto cuando tú lo pones en práctica. Entonces dice Jesús, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios tiene un poder sanador, un poder restaurador, un poder libertador. La palabra de Dios, hermano, cambia al ser humano. Pero para ello tú tienes que permanecer. Amén. Permaneciendo en la palabra del Señor. Aleluya. Verdaderamente, nos dice aquí, mis discípulos. Lo vemos también en el 31. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es una persona que se somete a un señor o a un maestro para parecerse más a él en fe y práctica. Entonces necesitamos cada día enamorarnos más del Señor, permanecer, como dice la palabra, someternos a Él como nuestro Señor. Hermano, someterse a Dios como nuestro Señor y Salvador es algo glorioso, pero también es algo que tienes que morir a tu yo. Tienes que morir a tu yo. Para que Jesucristo sea tu Señor, tu Salvador, tu libertador, tú tienes que morir al yo, a la carne. Hay que morir. Y tú tienes que clamar a Dios. Y tú tienes que depender de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. No puede ser otra cosa. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Nos dice, ¿verdad? Mateo 10, 24 y 25. No lo voy a leer, pero nos dice en el contexto que tenemos que someternos a Cristo. Hay que someterse. Y también nos habla, en Mateo, lo buscamos ahora. Mateo, lo voy a buscar. Mateo 13 al 16. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí viene, sí. Mateo 13 al 16. Y dice, por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y estamos hablando de los discípulos. Porque vieron el privilegio, escucharon la palabra viviente, escucharon a Jesús, escucharon los milagros que hacía Jesús. Por eso le dice, bienaventurados sois ustedes. Y dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron ver lo que vieron los discípulos, los milagros, las señales, la enseñanza de la palabra del Señor. Pero hermanos, nosotros tenemos ese privilegio ahora de poder leer la palabra, de poder buscar del reino de Dios, de escuchar la palabra de Dios, que es un privilegio. Porque hermano, dice la palabra que el temor a Jehová es la sabiduría y el apartarte del mal la inteligencia. Ese temor reverencial nos va a ayudar a perseverar en los caminos del Señor. Aleluya, aleluya. Así que conoceréis la verdad y os hará libre. Un conocimiento real y espiritual de Cristo que conecta el corazón con la fe y el amor para que una persona experimente la verdadera libertad. Y entonces, hermano, hay que conectarse con la palabra de Dios. Hay que vivir la palabra de Dios, como nos dice aquí,
Y si podemos leer en Romanos, lo vamos a leer ahora mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos dicho en Romanos, a ver, ¿dónde está? Aquí. Romanos 6, 17. Aleluya. Aleluya, aquí está, que lo tengo aquí. Romanos 6 dice, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervo de la justicia. Y estaba hablando a los gentiles, le estaba hablando, que también habían sido ellos liberados de la esclavitud del pecado. Y hermano, el ser humano necesita de la gracia de Dios para ser libre de la esclavitud del pecado. No es fácil salir del pecado. Tú tienes que pagar un precio. Se llama obediencia. Si tú no obedeces la palabra, si tú no clamas al Señor en lo más profundo de tu corazón, serás toda tu vida serás una persona religiosa. Y la religión no salva. Salva tener un encuentro con Jesús y obedecer su palabra. Es lo que nos salva. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos dice también en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que conozcáis, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo. A ese es el que tenemos que conocer. Es la vida. Cristo es la vida y tenemos que conocerlo. ¿Cómo podemos conocerlo? A través de la palabra, a través de poner en práctica su palabra. Es la única forma de conocerlo. ¿Y qué dice Jesús? Dice, ¿y en qué conocerán que son mis discípulos? En que tienen el amor de Dios. No hay algo más maravilloso que tener el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. El amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios, hermano, es algo que necesitamos el creyente. Porque, hermano, si tú no tienes el amor de Dios en tu corazón, a ti te da igual lo que esté pasando en Cuba, en Chile, en Chipiona o donde sea. Te da lo mismo. Porque no tiene ese amor como Cristo tuvo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú necesitas el amor de Dios para hablar a la gente que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo sana. Es el Dios que tenemos que predicar si tú realmente tienes el amor de Dios. Si no lo tienes, no vas a hacer nada. Y te digo que si tú no lo tienes, búscalo, porque Dios está dispuesto a dártelo. Amén. Pero siempre hay una condición: obedecer y fe. Amén. Obedecer y fe. Aleluya. Aleluya. En el 8:33, lo podemos leer también, en el 8:33, gloria a Dios, dice así: un momento, aquí está. En el 8:33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Eso dice. La descendencia de Abraham, pero solo física. No fue una descendencia espiritual, solo fue física. Y ahora podemos decir que son una descendencia física. Pero hasta que tú no tengas un encuentro con Dios, hasta que tú no vivas la palabra, tú no conozcas a Dios, no será una descendencia espiritual. Necesitamos tener ese encuentro glorioso con Él. Y nos dice, en la palabra, nos dice así, no heredero del pacto. Nos habla en Génesis 12:7, lo buscamos en Génesis 12:7. Hoy vamos con un poquito la palabra. Génesis 12:7. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. O sea, a la descendencia. Está hablando de la descendencia de Abraham, pero no a la parte física, sino a la espiritual. Gloria a Dios. Y también lo dice la palabra en Génesis 17:7, también nos lo dice, miren lo que nos dice aquí la palabra, es importante. Aleluya. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. O sea, habrá un pacto eterno. El pacto es por medio de Jesucristo. Amén. Será un pacto eterno, glorioso, donde podemos, hermanos, disfrutar de la presencia de Dios. Hermanos, aquí estamos en la tierra, estamos de paso, somos peregrinos, dice la palabra. Pero, hermanos, mientras que estemos aquí, tenemos a Jesús. Gózate con Él. Ten tu tiempo con Dios. Aliméntate del pan. Porque no solamente de pan de verdad, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos cada día de la palabra gloriosa de Cristo Jesús. Aleluya. Y nos dice también en Romanos, aleluya, Romanos 2, 28, 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces necesitamos, hermano, ese hombre interior es el que hace la palabra. La relación con Cristo nos cambia ese hombre interior que tanto necesitamos. Hermano, es que es así. Es que tú necesitas ser transformado. Tu hombre interior, tu naturaleza, ya no puede ser la vieja naturaleza, si tienes que la nueva. ¿Por qué te lo digo? Porque yo pasé por la vieja y sé lo que me da la vieja. Dolores de cabeza. Pero la nueva naturaleza en Cristo nos fortalece, nos da gozo, nos suple, nos bendice. La nueva naturaleza en Él. Aleluya. Gloria a Dios. También nos dicen en el 8:34-36 de Juan, dice, de cierto, que hace pecado es esclavo, es del pecado. Entonces, hermano, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Un estilo de vida sin arrepentimiento de pecado revelas un corazón esclavizado al pecado. Y es cierto, es cierto. Y el esclavo no se queda en la casa. Tal vez hay una referencia de la expulsión de Ismael, el hijo de Abraham, con una mujer esclava, Agar, la sierva de Abraham, de la casa que detentaba la promesa del pacto, en Génesis 21:10. Lo vamos a leer. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. O sea, que el hijo realmente que iba a heredar era el hijo de la promesa, era Isaac. Y Sara, que lo vamos a ir viendo, era una mujer estéril, no podía traer familia, pero el hijo de la promesa sí. Amén.
Y aquí tenemos a Abraham, el padre de la fe. Creyó la palabra del Señor y le fue contada por justicia. Abraham le fue contada por justicia. Y hermano, se cree que estuvo esperando como unos 25 años que se cumpliera la promesa de Sara para que tuviera hijos. Es fuerte. Y ahí estaba el hombre, agarrado a la palabra. Hermano, hay que agarrarse a la palabra, hay que vivir por la palabra. No puedes vivir por vista, tú tienes que vivir por fe en la palabra. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Implicando que los judíos incrédulos no eran verdaderos hijos de Abraham. No eran. Los judíos incrédulos no eran hijos de Abraham. Y lo podemos ver en Gálatas. Nos vamos a Gálatas. Aleluya. Nos vamos a Gálatas. Vamos a leer porque es interesante. Gálatas. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas 4. Aleluya. Dice: decídeme lo que queráis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con su hijo está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Somos hijos de la promesa. Aleluya. Así nos dice aquí: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de esclava, sino de la libre. Amén. Es una promesa que Dios nos ha dado a todos nosotros para permanecer en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, es una libertad grande. Cuando Cristo realmente reina toda nuestra vida, nuestro ser, tenemos libertad, tenemos la paz de Dios, tenemos la bendición de Dios. Disfrutamos de su presencia. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Nos dice que el Hijo os libertare. Solamente Cristo ha sido enviado por Dios para rescatar al pueblo de su esclavitud al pecado y hacerlo hijo de Dios. Solamente a través de ese sacrificio glorioso fue Cristo enviado para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Y todo nos dio una oportunidad. A todo ser humano Dios le da una oportunidad. Y lo primero que dijo Jesús cuando llegó y empezó su ministerio, Dios dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo primero que Dios nos habla. Un arrepentimiento tiene que ser puro, íntegro. Si todavía no estás arrepentido, si todavía amas más el pecado que a Dios, tienes que seguir pidiéndole perdón a Dios y clamándole hasta que te libere. Porque es así. No hay otra manera. El Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. En el verso 42 nos dice: los que son hijos de Dios aman a Jesucristo, su Hijo. Los que son hijos de Dios aman a Jesús. Aleluya.
Aleluya. Es algo tan maravilloso, Señor, Dios mío, amar a Jesús. Él es el dador de la vida. Él es el dador. Sí, ahora cuando llegamos a una cierta madurez de la vida, en la experiencia con el Señor, nos damos cuenta que dependemos cada día más de Él. Y más de Él. Por algo será. Porque ha pasado el proceso, ha pasado el desierto y estás en la tierra prometida. Amén. Si todavía no estás en la tierra prometida, arrepiéntete, pídele perdón al Señor para que pase a la tierra prometida donde hay bendiciones. Amén. Aleluya. En el 8:43-45, digo capítulo de Juan, me refiero. Cristo expone la terrible condición de los no salvos. Son incapaces de confiar y obedecer. No podéis escuchar su palabra. Y es verdad, una persona así no puede escuchar la palabra de Dios. Es imposible. Porque está cegado, no puede escuchar la palabra. En Juan capítulo 6:44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Ninguno podemos ir a Jesús si el Padre no nos trayere. Es por medio, ¿verdad?, de esa obra redentora, de ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual tenemos ese beneficio glorioso de los hijos de Dios. La salvación, cuerpo, alma y espíritu. Pero no solamente eso, es que Dios es tu proveedor. Él es el que te sustenta en la economía, en las emociones, en todas las cosas. El Señor nos enseña cómo mantenernos firmes en la brecha. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos son hijos del diablo. No significa que Satanás lo haya creado, sino que llevan su imagen y comparten sus malvados deseos. En Efesios 2, del 1 al 3. Entonces, hermano, vemos que el Señor, ¿qué nos dio? Vida a nosotros. Pero dice aquí en Efesios 2, lo vamos a leer. Efesios, lo vamos a buscar. Efesios, está aquí al ladito. Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en el 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes, ¿verdad?, de convertirnos al Señor, éramos lo mismo, éramos todos pecadores. Ahora seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. ¿Amén? Hay mucha diferencia, ¿verdad? Ahora somos pecadores arrepentidos, gloria sea al Señor. Qué privilegio tenemos, hermano, de que ahora como dice Jesús, hemos nacido de nuevo por el poder de la palabra. Tener la mente de Cristo es nacer de nuevo. Es la palabra de Dios en nosotros la que nos da vida, la que nos fortalece. Hermano, ya puede venir la tormenta, ya puede venir lo que venga. Yo sé quién he creído y me mantengo firme en la palabra del Señor. Sabemos que habrá problemas, que habrá dificultades, que habrá lo que venga, que tenga que venir. Pero lo más importante es creer que Él tiene el control del planeta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Nos dice aquí también cómo el espíritu malvado, que en esencia, dice, asesinó asesinó la raza humana en el principio de la historia, en Génesis 3, del 1 al 6. Ahí vemos como Adán y Eva fueron engañados. Es una forma de expresarlo, ¿verdad? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y qué pasó también? Y pronto asesinaría ¿a quién? A Cristo.
En el 13:27. ¿Quién usó? A Judas. A Judas usó para quitarle la vida a Cristo. Pero todos sabéis que Cristo, hermano, resucitó al tercer día. Estaban los planes de Dios. Que Cristo muriera y resucitara para darnos a nosotros vida eterna. Estaban los planes de Dios. Porque no había otra forma de ser salvo, sino por la gracia. Por esa salvación tan gloriosa que Cristo hizo. Así los incrédulos odian a Cristo y su pueblo. O sea, odian a Cristo y a su pueblo. O sea, el ser humano que no tiene a Dios nos odia a los cristianos. Y eso lo vemos claramente. Ponte a hablar con alguien que no sea cristiano, que tenga otro espíritu. A ver lo que pasa. Son problemas y dificultades. Aleluya. Y en 1 de Juan, aleluya, gloria a Dios. 1 de Juan 12 y 13 nos dice: no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Las obras. Hay gente que son malos por naturaleza y no desean que tú seas prosperado. Es la envidia, el odio, la que nos separan de Dios. Eso no es el fruto, ese es el fruto de la carne. El pecado, el odio, la ira, todas esas cosas a Dios no le agradan. Gloria a Dios. Aleluya. Así como Satanás es padre de mentira, así ellos rechazan la verdad de la palabra de Dios. El enemigo rechaza la palabra de Dios. No puede, ni quieren sujetarse a Dios, dice la palabra. No pueden sujetarse. El hombre carnal no puede sujetarse a la palabra de Dios. Ni quiere ni puede sujetarse. Verdaderamente, a menos que el Hijo nos libre o nos libere, estamos en una situación desesperada. Y es verdad. La situación que el ser humano hoy día, en general, está pasando es una situación desesperada. Porque, hermano, el ser humano necesita a Dios. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu nada más que lo llena Dios. Ese vacío no lo puede llenar nadie. Nadie puede llenar el espíritu nada más que Dios, nuestro creador. Y cuando no tenemos el espíritu de Dios, lo queremos llenar con basura, con porquería, con cosas que no son del agrado de Dios. Vienen los problemas y los conflictos. Por eso, hermanos, cuando venimos del mundo, lo primero que Dios te dice: arrepiéntete. Hay que arrepentirse. Si tú no te arrepientes, no vas a cambiar en tu vida. Pero si tú te arrepientes, tú le pides perdón a Dios. Un perdón genuino, sincero, diciendo: Señor, yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida, porque tú eres el Dios de los milagros. Aleluya. Nos redarguye. Dejar convicto. Jesús era sin pecado. 2 Corintios 5:2. 2 Corintios 5:2, mira lo que nos dice la palabra. Perdón, 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, pero por nosotros, dice la palabra, para que tú disfrutes de esa libertad, para que tú, hermano, puedas disfrutar no solamente aquí en la tierra, sino cuando esté también en su presencia. Amén. Aleluya. Aleluya. Nos dice también en Juan 7:26, pues mirad, habla públicamente, porque los judíos religiosos estaban al acecho para querer destruir a Jesús, matarlo. Y aquí el pueblo se da cuenta. Y mira lo que dice. Pues mirad, habla públicamente. Y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Sí, hermano. Él es el Cristo, el dador de la vida. Él es, hermano, el que nos ayuda, el que nos fortalece. Cuando nos caemos, Él nos levanta.
Él es el Cristo. Él no tenía miedo del ser humano. Él vino con un propósito, salvar a la humanidad. Él vino con el propósito de enseñarnos su palabra, de dejar un fundamento en nuestras vidas para permanecer, para seguir hacia adelante, hacia la meta, que es Cristo Jesús. Aleluya. Llamar a Cristo samaritano. ¿Sabéis que a Cristo lo llamaron samaritano? Este es un samaritano. Estaba mal visto. En aquel tiempo, llamar a un samaritano, estaba mal visto. Exactamente. Fue ofensivo. Pero más aún decir que él tenía demonio fue blasfemo. Fue peor todavía. ¿Dónde llega el ser humano? Los religiosos, que están ciegos, son guías de ciegos, no ven. Por eso es necesario que Dios te abra la vista y te abra el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que creer. Cuando tú te comprometes a creer a Dios, hermano, Dios empieza a glorificarte en tu vida. Pero tienes que empezar a creerlo. Nunca verás muerte. Nunca sufrirás muerte. Cristo da vida eterna ahora. Amén. Ahora. No mañana. Ahora, presente. De manera que cuando los creyentes mueran, su muerte no será una experiencia de juicio divino. Si nos vamos, aleluya, nos vamos a Juan 11, 25 y 26. Aleluya. Aleluya. Aquí está. Dice, hablando de Lázaro, le dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo creo que cuando este cuerpo se decaiga, se tenga que morir, vamos a llamarlo así de esa manera, el cuerpo, porque el alma y el espíritu no mueren. Entonces, hermano, podemos disfrutar de esta promesa de Dios. ¿Crees esto? Porque le estaba hablando a Marta, le estaba hablando. A Marta le estaba hablando. ¿Crees esto? Porque Él es la resurrección y la vida. Jesús. Aleluya. Y nos dice también, Gálatas 3, 8, 16, dice, nos vamos a la escritura. Un momentito. Aleluya. Ya vamos terminando. Aquí Cristo unía amablemente una promesa del Evangelio con su respuesta a sus críticos. Abraham se gozó de ver mi día. El patriarca creía en la promesa de Cristo, que Cristo vendría a salvar al mundo por su muerte. O sea, Abraham creyó en la promesa. Y él se gozó, dice la palabra, y nos dice en Gálatas 3, 8, 16, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Qué privilegio. En ti serán benditas todas las naciones. No está hablando, hermano, de Cristo. Cristo es el Salvador, el Mesías de salvarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y ya para concluir, dice la palabra en Juan 8:58 y concluyo. Antes que Abraham, yo soy. En 2000 años antes de Cristo, fijaros lo que dice la palabra. Al decir yo soy, en vez de yo era, Cristo enseñó que Él es antiguo y eterno y que Él es Jehová, cuyo nombre significa yo soy. Por lo tanto, hermano,
Él es, hermano, el que vivió hace 2000 años, vivió hace 4000 años. Él es el gran yo soy, el eterno, el eterno. Y hermano, Dios te quiere dar esa oportunidad de que tú vayas, hermano, no estoy diciendo a su presencia, porque eso por supuesto, queremos ir a su presencia, pero Dios quiere dar una oportunidad antes de que nos arrepintamos. Si hay una puerta abiertecita, vamos a cerrarla en el nombre de Jesucristo. Vamos a cerrarla porque necesitamos cerrarla. Amén. Así que todo aquel que tenga una puertecita abierta, yo quiero en el nombre de Jesús que se levante. Yo levanto mi mano también. Yo no sé tú. Amén, amén. Que levante su mano. Todo el que tenga una puertecita abierta, que necesite el toque de Dios, yo quiero que se levante. Amén. ¿Quieres orar tú, Chari, por favor? Aleluya. Bueno, nos despedimos de las redes sociales y espero que la palabra haya sido de vuestro agrado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.